En cuanto a la definición del contrato de obra o de empresa, podemos decir que hay un contrato de obra o de empresa siempre que dos personas se obligan entre sí. La primera a llevar a cabo una tarea o una labor determinada y la segunda a pagar por ello a la primera un precio o una remuneración, pero sin que aquella se ponga bajo el servicio, la subordinación o la dependencia de ésta. Como resulta de lo dicho, se trata de un contrato bilateral y como tal sinalagmático perfecto, pues desde su celebración las partes quedan recíprocamente obligadas. Es un contrato oneroso por esencia, pues se supone que el artífice, empresario o contratista, como quiera llamársele, ha de pagarle una remuneración por la obra que se le obliga a ejecutar en beneficio de la otra parte. Como oneroso, ordinariamente será conmutativo, aunque nada impide concebirlo como aleatorio, cuando el artífice ejecuta la obra y se conviene en que la remuneración consiste en una participación en los rendimientos de su explotación. Y desde el punto de vista de la forma de perfeccionarse es consensual, pues para su celebración solo se requiere que las partes se pongan de acuerdo respecto a la obra que ha de realizarse, el precio que ha de pagarse, sin necesidad de observar formalidades. La doctrina se ha preocupado por hacer la distinción del contrato de obra-empresa y otros contratos, con los cuales es susceptible confundirse. Así se alude entre él y el contrato de trabajo, el contrato de mandato y el contrato de venta. Distinción del contrato de obra-empresa y el contrato de trabajo. Esta consiste en que el contrato de obra-empresa no hay una relación jerárquica de subordinación o dependencia entre el que ejecuta la obra y quien la encarga. Por el contrario, en la subordinación o dependencia sí puede verse el contrato de trabajo. Además de eso, más notorio su distinción, el contrato de obra-empresa y con el contrato de trabajo es con respecto al contenido del contrato, en donde si se tiene más en cuenta la labor resultante de dicha actividad, más que la actividad en sí, es un contrato de obra-empresa. Por el contrario, si la actividad misma es más importante, este será un contrato de trabajo. En cuanto al contrato de obra y el contrato de mandato, podemos decir que existe entre el contrato de obra y el contrato de mandato una manifiesta afinidad que hace posible una eventual confusión entre ellos, y es la de que tanto en el uno como en el otro, una de las partes, el mandatario en el mandato y en el contrato de empresa u obra, el artífice, empresario, operario, contratista, se obligan a realizar una determinada tarea, a satisfacer determinado encargo que le encomienda la otra parte. Pero la naturaleza de la tarea o encargo encomendada en uno como en el otro son distintas, y es ahí donde radica la distinción esencial entre ellos. Mientras el encargo, objeto del mandato, consiste siempre en una actividad que ha de culminar en un negocio o en un acto jurídico, el que es objeto del contrato de obra o empresa consistirá en la ejecución de una obra material o también inmaterial, pero en ningún caso consistirá en un acto o en un negocio jurídico, de donde surge una distinción ulterior, que mientras en el mandato hay representación, aun en el caso de que en el mandatario obre por su propio nombre, el mal llamado mandato no representativo, en el contrato de obra o empresa no la hay, porque al contrario de lo que sucede con el mandato, para nada se necesita. Para la distinción de estos contratos se utiliza un criterio muy claro y nítido destinados por su misma naturaleza. En los contratos que versen sobre la confección de una obra material, en donde si la materia con el que se hará la obra es suministrada por el empresario o operario, se trata de un contrato de compraventa. Por el contrario, si el material es suministrado por el dueño, es decir, por quien lo manda hacer, este será un contrato de obra-empresa, es decir, que se determina dependiendo de quién de las partes suministre el material. Cuando la materia prima es suministrada por el operario, según lo mencionado antes, es un contrato de obra-empresa, pero es preciso hacer unas observaciones, que si bien es un contrato de compra-venta, este se trata de una cosa que aún no existe, pero se espera que exista, además de que se perfecciona por la aprobación de quien ordenó la obra. El comportamiento que deben observar las partes
cuando se trata de venta a prueba a falta de una estipulación expresa al respecto son las siguientes. Una vez fijado el plazo por el vendedor, éste debe poner la cosa a disposición del comprador, para que éste dé su aprobación, en el cual el comprador debe pronunciarse sobre el particular, y sus consecuencias de su omisión en hacerlo se distinguen dos. Primeramente, cuando la cosa ha puesto a disposición del comprador, pero sin recibirla materialmente, la omisión dará lugar a que el vendedor disponga de ésta libremente. Segundo, cuando la cosa ha sido entregada al comprador con el fin de que éste la apruebe, su omisión dará lugar a una noticia de que éste la rechaza, en un plazo de 3 días al ser recibido. La norma de análisis es el Tratado de la Locación y Conducción de Pothier, en donde dicho párrafo se encuentra inserto precisamente en el análisis de la naturaleza jurídica del contrato. Afirma que este contrato tiene mucha analogía con el de compraventa y ofrece el criterio de distinción, el cual es de quien proviene la materia principal, con lo cual mantiene que para que haya locación y conducción basta que el mandante ponga la principal, aunque el artífice ponga el resto. Caso en que el trabajo es lo principal y la materia es lo secundario. Sea cual fuere la importancia del trabajo empleado para la ejecución de la obra, si se tiene en cuenta que en muchos casos el trabajo del artífice es considerablemente más importante que el material que emplea, como el del pintor a quien se le encomienda la confección de un retrato, o el del arquitecto a quien se le encomienda la elaboración de unos planos, no porque en uno u otro caso suministren por el que ha de ejecutar las obras los materiales respectivos, habrá de entenderse que se trata de un contrato de compraventa. Se tratará en ellos de contratos de obra o empresa, dada la mayor trascendencia que en esas obras representará el trabajo sobre la materia utilizada al efecto, pues se les reconoce prevalecencia a la inteligencia. Se dice que el contrato para la construcción de un edificio en un terreno propiedad del que la manda a hacer, proporcionando el contratista los materiales, es un contrato de obra, en razón simplemente de que el material más importante, o sea, el terreno donde aquella se va a levantar, es suministrada por el dueño. Pero la verdadera razón de esta solución está, mejor en eso, en que el factor más importante de todos los que intervienen en la ejecución de la obra es el constituido por la labor del trabajo intelectual del ingeniero contratista de la construcción. En cuanto al precio en el contrato de obra o empresa, quedó advertido atrás que el contrato de obra es esencialmente oneroso, lo que significa que si no hay una contraprestación en favor del artífice, empresario u operario, es decir, si alguien se obliga con otro a ejecutar una obra gratuitamente, se estará ante un contrato innominado, pero no ante un contrato de obra. El precio puede ser en dinero, especies, obligaciones de hacer algo o de no hacer algo. En síntesis, es una contraprestación que represente utilidad o beneficio en algún sentido para el artífice. Podría decirse, sin embargo, que en el contrato de obra el precio tiene que ser siempre en dinero, pues estando él sujeto a las reglas del arrendamiento. Y no siendo concebible como podría el precio consistir en frutos naturales de la obra objeto del contrato, quedaría como única posibilidad la del precio en dinero. Pero de todos modos, si el precio no se estipula en dinero, sino en contraprestación de contenido distinto, aunque no se pueda entonces hablar de contrato de obra, habrá que aplicarle las normas reguladoras del contrato de obra, por analogía, con lo que se llegaría a lo mismo. En cuanto a la estipulación del precio, el monto del precio en dinero será obviamente el que las partes directamente estipulen. Pero puede ocurrir que no se estipule dicho monto y para ese evento la ley sale a suplir la omisión con dos fórmulas de aplicación, una en efecto de la otra. Ante todo, se presumirá que el precio convenido es el acostumbrado en el lugar para la misma especie de obras,
pero si acaso no se trata de obras usualmente ejecutadas en el lugar, entonces la fijación del precio se dejará al juicio de peritos. Pero también puede ocurrir que las partes defieran la fijación del precio a un tercero, que sería un arbitrador, en cuyo caso el precio será el que dicho tercero diga. Si en tal hipótesis el tercero elegido no fija el precio por cualquier causa, no solo por la causa de muerte, entonces hay lugar a distinguir: a. La obra no ha empezado a ejecutarse, caso en el cual, por falta de un elemento esencial en el contrato, la ley califica a este como nulo, aunque más propiamente sería calificarlo de inexistente. Y b. La obra ya ha empezado a ejecutarse, evento en el cual el contrato se integrará, difiriendo a peritos la fijación del precio. Tratándose de la ejecución de obra material, es previsible la eventualidad de que, estando en ejecución, la materia con que ha de ser ejecutada perezca o se deteriore. Por eso es necesario prever por cuenta de quién son los respectivos riesgos. Contemplándose tanto la hipótesis en que el que manda ejecutar la obra suministra la totalidad de los materiales necesarios, como en la que los materiales son suministrados por ambas partes. La pérdida de la materia recae sobre el dueño, pero naturalmente este es así cuando la pérdida se debe a fuerza mayor o caso fortuito, ya que si la materia suministrada por el dueño perece, por el artífice se entiende por una leve o por culpa de quienes le sirven, por lo cual el artífice se hace responsable de la pérdida frente a la otra parte, es decir, los riesgos son de su cargo. Cuando la materia prima perezca en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o en todo caso por causa de que no es imputable al artífice o de sus dependientes, no le da el derecho al artífice de exigir el precio estipulado como remuneración a favor. El derecho a exigir se limita en tal evento a 3 hipótesis. La primera es que si la obra ya estuviera ejecutada y aprobada por el que la mandó a hacer al momento de ocurrir el siniestro, en este caso, aunque la obra no haya sido materialmente entregada por el artífice al que la manda hacer, se considera que el artífice cumplió con sus obligaciones, que su derecho al precio ya se hizo exigible y que no hay razón para que la destrucción, pérdida o deterioro de la obra den lugar a la extinción de tal derecho. La segunda es que la obra esté ejecutada, pero que quien la mandó a hacer se haya puesto en mora de reconocerla y aprobarla. En tal hipótesis, en materia de venta a prueba, la mora en declarar si la cosa es aprobada o rechazada se tendrá por aprobación. En ese caso, no habrá una sanción a la mora del acreedor. Tercera, la pérdida proviene de un vicio inherente a la materia suministrada por el que encargó la obra. Pero en el derecho del artífice a exigir el precio, en esta hipótesis, se ve desvanecido cuando quien mandó a hacer la obra aprueba por razón de la profesión u oficio el artífice, éste debe haber descubierto del vicio de la materia, o que habiéndolo descubierto, omitió dar el aviso del caso. Si en estas mismas hipótesis el vicio de la materia era conocido por quien la suministró y mandó a hacer la obra, no habrá lugar a dar por eliminado el derecho del artífice a cobrar el precio. Si la materia no perece por su culpa ni por otras personas, este no podrá reclamar el precio o salario si no es en los casos siguientes: si la obra ha sido reconocida y aprobada, si no ha sido reconocida y aprobada por la mora del que encargó la obra, y si la cosa perece por vicio de materia suministrada por el encargado de la obra, salvo que el vicio sea de aquellos que el artífice debió conocer y no haya dado aviso oportuno. En cuanto a los riesgos, cuando el contrato es de venta a prueba, como ya se hizo ver atrás, el contrato es de venta cuando es el artífice quien suministra la materia o la materia más importante, pero no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra, tratándose en este caso de un contrato de venta a prueba. Y sí, obviamente, en este tipo de venta la formación del contrato está pendiente de la declaración de voluntad de comprar por parte del comprador. Mientras esto no suceda,
esto es, mientras que el comprador no diga que aprueba la obra realizada por el artífice vendedor, no existirá el contrato y por consiguiente los riesgos no podrán correr sino por cuenta del artífice vendedor, por aplicación del principio res perit domino. Si no hay contrato, no puede hablarse de comprador o acreedor de la cosa, y por ello falta toda la base para aplicar las reglas según las cuales los riesgos son de cargo del comprador, ni el más general, según el cual los riesgos son del acreedor. Pero cuando la obra ya es aprobada por el comprador, ya hay contrato, hay comprador o acreedor, y entonces estas reglas generales sí proceden. En cuanto al reconocimiento de la obra por quien la encargó, la obra debe ser reconocida, esto es, aceptada y recibida por el que la encargó, como ajustada a las reglas del arte correspondiente a su naturaleza. El momento oportuno para el reconocimiento sigue ordinariamente al de la terminación de aquella. El reconocimiento puede hacerse parcialmente cuando se ha convenido que la obra se apruebe por partes. Es natural suponer que la posibilidad de que el que encargó la obra la rechace alegando no haber sido ejecutada debidamente. Cuando tal situación se presenta, el conflicto correspondiente se decide por el juez con base en prueba pericial, no por peritos. Cuando la ley o el contrato sometan la decisión de expertos, asuntos que requieren especial conocimiento, obviamente la jurisdicción para resolver un litigio radica en el juez. Cuando intervienen los peritos, no son ellos los que deciden, sino que son simples auxiliares del juez, titular del poder jurisdiccional en ese caso. Si acogida por el juez la objeción de la obra formulada por el que la mandó a hacer, la irregularidad hallada es susceptible de ser corregida y rectificada, es lo más indicado que el juez ordene que así se haga. Cuando éste prescribe medidas más extremas y radicales, es precisamente porque la ejecución indebida de la obra es de tal magnitud que no da margen para correcciones y rectificaciones. Siendo fundada la alegación del que encargó la obra, el artífice podrá ser obligado, a elección del que encargó la obra, a hacerla de nuevo o a indemnizar de perjuicios. Curiosamente, contrariando todos los principios, en particular el de que los contratos son ley para las partes, se faculta para interrumpir la ejecución del contrato, poniéndole fin al mismo por decisión unilateral de la voluntad suya. Habrá lugar a la reclamación de perjuicios según las reglas generales de los contratos, siempre que por una u otra parte no se haya ejecutado lo convenido o se haya retardado por su ejecución. Por consiguiente, el que encargó la obra, aun en el caso de haberse estipulado un único precio y total para ella, podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice todos los costos y dándole lo que valga el trabajo hecho y lo que hubiera podido ganar en la obra. Esto es susceptible de operar en todo contrato de obra, sea cual fuera la naturaleza de la tarea encomendada al artífice. Trátese de la obra más simple o de la más compleja. En cuanto a la expiración del contrato por la muerte del artífice o empresario, en forma que hace necesario suponer que el contrato de obra o empresa es al menos, en cuanto a su naturaleza, intuito personae, desde el punto de vista del artífice o empresario, o sea que se entiende celebrado en consideración a la persona de éste. Todos los contratos para la construcción de una obra se resuelven por la muerte del artífice o del empresario. Sin embargo, hay otra doctrina que sostiene que por la muerte del que encargó la obra no se resuelve el contrato. La terminación del contrato por la causa indicada será absoluta y total, y no dará lugar a ninguna consecuencia adicional cuando la muerte del artífice ocurre antes de iniciarse la ejecución de la obra. Porque, si ésta ya ha empezado, el contrato se entenderá ejecutado en cuanto a la parte realizada y habrá lugar a prestaciones económicas en favor de los herederos del artífice difunto, a la vez que aquel al que se encargó la obra reciba la ejecución parcial.